Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Muchas gracias a todas las personas que han tenido la amabilidad de venir. Le saludo a Lolo, que está en las Canarias. He visto a la camarada muy querida de Murcia y a todos los demás. Yo sugiero, si a la hora de las preguntas me haría ilusión que tuviesen que ver con la exposición, aunque estamos abiertos a todo tipo de inquietudes y preguntas, ¿no? Y si pudiesen tener un papel y un boli en relación a los elementos que vamos a poner aquí encima de la mesa o encima de la pantalla, pues estaría bien. Vamos a centrarnos un poco en la biografía de José Stalin, de José Vissarionovich Dugashvili, que era su nombre oficial, aunque tuvo 17 seudónimos. Según Trotsky, tuvo una vida de muy difícil clandestinidad y le obligó a tener numerosos seudónimos. Como digo, la biografía que tiene que ver con su actividad de constructor del partido bolchevique, de organizador de la clase obrera. Habíamos hablado del Soviet de Bakú, el Soviet obrero, pero en realidad tuvo un rol en otras plazas obreras también del Cáucaso, su rol en la revolución y en la construcción del Estado de obreros y campesinos, de una manera sumamente breve, porque la cosa da para muchísimo, una vida absolutamente intensa, y aquí lo que hacemos es, como decía, creo que la camarada Carmen la otra vez, una simple pincelada. Algo que a mí me llama mucho la atención es que Stalin es el único miembro de la dirección de la revolución, no digo de la dirección bolchevique, porque Trotsky no fue un bolchevique, pero fue un miembro de la revolución rusa, ¿no? Que es originario de la capa más humilde y oprimida del imperio ruso de comienzos de siglo y de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Son los siervos, que es el sujeto social más oprimido, no del capitalismo, sino del feudalismo. Eran campesinos que en los hechos eran propiedad de los señores terratenientes, que ponían anuncios de venta como estos: 500 o 1000 ajones de tierra con 50 o 1000 almas. No he sabido exactamente qué tipo de unidad de medida es el ajón, pero podemos sustituir el ajón, que sería una unidad de medida del Cáucaso o de la Rusia zarista, por hectáreas o por metros cuadrados. Eso no importa. Lo que importa es que las almas, los campesinos, los siervos, van incorporados a la venta de la tierra. De manera que Lenin, Trotsky, Krupskaya, Sverdlov, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rakovsky, Lunacharsky, Chicherin, Litvinov, Piatakov, Preobrazhensky, Sokolnikov, Krasin, Nogin, nombre de grandes revolucionarios bolcheviques y marxistas, y otros provenían de la aristocracia, de las clases medias y de la intelectualidad. Unos pocos provenían de la clase obrera de origen campesino, como por ejemplo Kalinin, que es el futuro presidente de la Unión Soviética, Smirnov, Tomsky y Shliapnikov, obreros autodidactas de origen campesino, pero el único de origen servil es el camarada Joseph Dugashvili. En su Georgia natal, el zarismo además prolongó el servilismo hasta 1912 para agradar a la nobleza local. Dice Trotsky, abro comillas, no sin motivo se ha llamado a Georgia, con su fugaz esplendor pasado, su presente estancamiento económico, su rol benéfico, sus viñedos, su irresponsabilidad y su abundancia de hidalgos provincianos de bolsillos exhaustos, la España del Cáucaso. Es decir, que España, estado feudal semicapitalista de finales del siglo XIX, y la Rusia zarista semicapitalista y feudal de finales del siglo XIX, eran los dos países de Europa que más se parecían.
ellos hicieron una profunda revolución y nosotros nos quedamos con una profunda contrarrevolución. Todavía estamos buscando a nuestros abuelos en las fosas comunes. El abuelo de Stalin era siervo formal en 1856. El padre de Stalin, Vissarion Dugashvili, trató de emanciparse de la condición servil mudándose en 1875, todavía no ha nacido José, su hijo, a la ciudad de Gori. Instaló una minúscula zapatería con la que no podía alimentar a la familia formada por él y su esposa, 3 hijos que todos murieron, y luego el cuarto hijo, que fue José Vissarionovich, ambos pobres y analfabetos. Los 3 hermanos de Stalin, como digo, murieron poco después de su nacimiento. Stalin nació en 1879. Su madre, Ekaterina Georgievna Geladze, era hija también de siervo, el siervo George Geladze, de la aldea de Gambarenelli. Ganaba muy poco lavando ropa y cociendo pan para los vecinos acomodados. En 1879 nació José Vissarionovich Dugashvili, uno de los más importantes dirigentes mundiales del socialismo bajo el nombre de Stalin, uno de los 17 seudónimos, y casi muere en su infancia. He encontrado 2 versiones distintas. Una dice por infección en la sangre y otra, la de Trotsky, que a los 7 años por viruela. Creció en la pobreza y en la suciedad en una habitación de 5 metros cuadrados y una cocina para sus padres y para él. En la escuela primaria debió asimilar la única lengua oficial, el ruso, aunque su lengua natal era el georgiano, prohibido en la escuela. La lengua de algunos de sus compañeros era el armenio, el turco o alguno de los numerosísimos dialectos caucasianos. Por ejemplo, en la República Autónoma Caucasiana del Dagestán hubo en la época soviética que 37 lenguas reconocidas. Soso, que es el diminutivo de José en georgiano, tomó conciencia desde temprano de las injusticias sociales y de la opresión nacional. En otoño de 1894, gracias a una beca gestionada por el director de la escuela a la que acudía y por el cura de la parroquia, entró con 15 años en el Seminario Teológico Ortodoxo Griego. El cristianismo de Georgia, Georgia es un país cristiano bastante antes que España y mucho antes que América Latina. La iglesia ortodoxa griega. Disculpe, profesor, que le interrumpa. Tenéis varias cámaras abiertas y micrófonos y se acopla la voz y aparte sí, no se ve bien al profesor. ¿Podéis fijaros? Javier, hola. ¿puedes la cámara y el micrófono, por favor? Ok, gracias. No se escucha bien y se ve bien. Cuando me digas, Carmen, sigo. Sí, sigue. Lo siento por la interrupción. No, no te preocupes. Ortodoxo griego de Tiflis, centro de la oposición al zarismo. El 29 de octubre de 1895 publicó un poema patriótico georgiano bañado en el socialismo radical en un periódico que se llamaba Iberilla. La Georgia se ha llamado la Iberia de Oriente y España la Iberia de Occidente. Otro rasgo en común. Con 19 años ingresó en un grupo llamado Mesame Dasi, llamado Tercer Grupo, uno de los grupos socialdemócratas, de los primeros grupos socialdemócratas, y recordar, sobre todo los que estuvieron en la clase de Lenin, el curso de Lenin, que en 1900 socialdemócrata quería decir marxista y quería decir revolucionario. Un compañero 3 años mayor que él, Sasha Tsulukidze, autor de una presentación de la teoría económica de Marx, murió de tuberculosis. Con 19 años lee las obras de Plejánov
y los primeros textos de Lenin. Con 20 años ya es un intelectual. Para 1900 adhiere al grupo Iskra, lanzado por Lenin en el seno del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Un biógrafo, por cierto, Isaac Deutscher, lo considera prudente, taciturno, hábil y con gran presencia de espíritu, ideal para la actividad clandestina. Prepara con otros la primera celebración ilegal del 1 de mayo en Georgia. Toma la palabra en georgiano, ruso y armenio. Él domina esas tres lenguas: el georgiano, su lengua natal, el ruso y el armenio, otra lengua de los pueblos del Cáucaso y de Oriente Medio, ante 500 obreros en unas montañas cerca de Tiflis. Para 1900 y 1901 es un agitador y constructor del partido clandestino, organizando huelgas, manifestaciones, reuniones secretas, conferencias, etc. En noviembre de 1901 es elegido miembro del Comité Socialdemócrata de Tiflis, que es la capital de Georgia, hoy la sigue siendo, con otras 9 personas. En Ukitse, un viejo camarada georgiano describe el don de Soso, repito, Soso, José Stalin, luego le llamaremos Kova, la misma persona, el camarada Stalin, el don de Soso para comunicarse con los obreros. Dice en Ukitse: la sencillez natural de Soso, su desinterés absoluto de las condiciones de vida personal, su firmeza interior, su educación ya notable en esa época, le daban autoridad, atraían y retenían atención a su alrededor. Los obreros de Tiflis lo llamaban nuestro Soso. Es decir, ya se había ganado la confianza de los obreros por sus dotes personales. Se traslada a la ciudad obrera petrolera de Batumi, o Batum, que hoy es la capital de una república salida de Georgia en la guerra del 2008. Entonces tenía 25.000 habitantes y empieza a utilizar el sobrenombre de Kova, que en turco significa indomable. La agitación desplegada por Stalin y sus camaradas da frutos en la larga huelga de las empresas Rothschild y Mantashev de 1902. Prepara la revolución de 1905 redactando de puño y letra una proclama que se llama Obrero del Cáucaso, la hora de la revancha ha llegado. Y ayuda a construir la organización militar clandestina del partido. En el Cáucaso, esta organización se encarga de defender los barrios obreros de los ataques de las Centurias Negras, grupo terrorista creado por la policía zarista. También ejecuta a dignatarios zaristas, recupera armas de los arsenales y asalta bancos y transportes. Stalin es enlace con la dirección del partido. Preparaba los planes de acción y supervisaba su ejecución. Su mejor golpe fue una expropiación en el 23 de junio de 1917 en Tiflis, que le reportó al partido 25.000 rublos, una fortuna de la época. La policía zarista, la Ojrana, jamás sospechó de su verdadera intervención. Stalin no perdonará a Trotsky la crítica que dirigió a la organización armada obrera del partido. Tras la revolución fallida de 1905, el régimen zarista abrió la mano, permitió ciertas libertades y el partido salió de la clandestinidad. Stalin y el bolchevique armenio Shomian, un gran dirigente armenio revolucionario que sería asesinado por los imperialistas ingleses, editan el periódico Karkaski Rabchik Listok, periódico de los obreros caucasianos. En innumerables ocasiones rozó la muerte, ya hemos dicho en su infancia, la primera esposa Ekaterina Svanidze, hermana de un compañero del seminario, muere en la revolución de 1905 y su hijo es criado por sus abuelos. Sus 2 comandantes guerrilleros fueron torturados y no lo denunciaron. Su jefe, mayor que él, revolucionario, fue asesinado en la terrible prisión de Tiflis. Le podía haber tocado la muerte en cualquier momento a Stalin.
En diciembre de 1905 vio a Lenin personalmente por primera vez en la conferencia del partido en Tammerfors, en Finlandia. Como hijo de siervos y exseminarista, esperaba a alguien con el esplendor de un patriarca de la Iglesia o un mandarín del socialismo, y él escribe una cierta decepción. Dice: esperaba ver el águila de nuestro partido. Me imaginaba a Lenin como un gigante majestuoso e imponente. ¿Cómo me decepcioné cuando vi a un hombre completamente ordinario? El 25 de noviembre de 1907 fue elegido miembro del comité de Bakú. Bakú era una ciudad obrera muy importante porque era el centro petrolero del Imperio ruso. También en el Cáucaso, hoy capital de la República Contrarrevolucionaria de Azerbaiyán, y en la época soviética capital de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Él escribió: 2 años de trabajo revolucionario en medio de los obreros del petróleo de Bakú me endurecieron como luchador práctico e hicieron de mí uno de los activistas dirigentes. En contacto con los obreros avanzados de Bakú, en el fuego de los grandes conflictos entre obreros e industriales del petróleo, aprendí por primera vez lo que significa dirigir grandes masas obreras. De los 50.000 trabajadores de la industria petrolera de Bakú entonces, el 48% eran rusos y armenios. El 22% eran persas, lesguinos, una comunidad, una nación, un pueblo del Cáucaso, y tártaros. Casi toda la mano de obra persa era nómada. 1/10 era turco. Stalin, bajo nombre falso, residió en un modesto barrio musulmán ajeno a la política, donde era fácil esconderse. En la publicación legal de los sindicatos bolcheviques escribe con otro seudónimo más: K. Kato. La revolución de 1905 a 1907 fue la primera alianza entre las fuerzas del proletariado y del campesinado. Fue derrotada por determinados factores, pero fue el ensayo general sin el que no hubieran sido posibles las revoluciones de 1917. Llegó un periodo de reflujo y represión en que los presos políticos pasaron de 85.000 a 200.000. Pero un puñado de duros agitadores bolcheviques mantuvo en esas condiciones la combatividad del proletariado de Bakú. Stalin, por supuesto, Vorochilov, que entonces era secretario del sindicato de los trabajadores del petróleo y futuro mariscal de la Unión Soviética, camarada Sergio Orjonikidze, futuro comisario del pueblo de la industria pesada, Yenukidze, futuro mariscal, Spandarian, Japaridze y el gran bolchevique armenio Shomian. Koba, es decir, Stalin y Orjonikidze, son apresados por la Ojrana. En total, Stalin sería detenido 5 o 6 veces sin cesar por ello en ningún momento en su militancia revolucionaria. El 22 de abril de 1912, publica en San Petersburgo la primera edición del periódico bolchevique Pravda, que significa en ruso verdad. Lenin sabe que Stalin es uno de los mejores constructores del partido, y en la conferencia que realiza en Praga en enero de 1912 propone que sea elegido por los delegados miembro del Comité Central. Pero nadie fuera del Cáucaso lo conoce y no sale elegido. Entonces Lenin opta por designarlo y escribe en una carta que es un maravilloso georgiano. El Comité Central lo forman, además de Lenin y Stalin, Zinoviev, Orjonikidze, el georgiano que ya hemos mencionado, y un infiltrado de la policía política, que es un polaco rusificado que se llama Malinowski. Crea el partido un comité para dirigirse en el interior, formado por 3 antiguos miembros del Comité de Bakú, donde está, digamos, la parte más dura de la dirección proletaria del partido bolchevique: Stalin, Orjonikidze y Spanderian. En ese momento,
Trotsky dirige una coalición anti-bolchevique y Lenin da la espalda a los exiliados. Él prefiere trabajar con los obreros que no han salido y que están clandestinos y trabajando dentro de Rusia. Es el renacimiento del partido bolchevique que 50 años después liderará, perdón, no 50, 5 años después liderará la revolución socialista. Su biografía se mezcla con la del partido bolchevique, como dice uno de sus primeros biógrafos: sin pasaporte, sin familia, revolucionario clandestino, es deportado a 20 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Yo he sido profesor en China, yo creo que a cientos de kilómetros del Círculo Polar Ártico, nunca ha pasado tanto frío, 20 grados bajo cero. Estar a 20 kilómetros del Círculo Polar Ártico, yo creo que entonces significaba estar a 60 grados bajo cero en gran parte del año. Vuelve de Siberia en 1917. Es tan buena gente que la familia del obrero Aleluyev le manda paquetes de comida y él les escribe y les dice: por favor, ustedes la necesitan, no me manden más. Aunque las estaría pasando canutas. Es un apóstol clandestino del socialismo, de la clase obrera y del marxismo, como lo eran otros cientos de cuadros. Orjon y Kitze, que no me canso de citar, los obreros autodidactas Alexander Shliapnikov y Peter Salutsky, Yakov Sverdlov, Borodin, Losovsky, Frunze y Rykov, deportados años en Siberia, Spandarian, que muere en la deportación en Siberia, Lazar Kaganovich, obrero judío del cuero, Molotov, etc. Pero él es la figura central del partido que, en ausencia de Lenin, dirige el Congreso de julio de 1917. Es uno de los dirigentes más leales a Lenin. Escribe de Lenin: en los cambios bruscos, Lenin adivinaba los movimientos de las clases y la trayectoria esencial de la revolución como si lo leyera en la palma de la mano. Es decir, elogia la capacidad intelectual de previsión, la visión profunda que tiene de la sociedad rusa y del movimiento revolucionario el jefe de la revolución, Vladimir Ilich Ulyanov. Es elegido para el Comité Central, por el Comité Central, para integrar los dos órganos claves: el Grupo de los 5, que dirige políticamente la revolución, y el Grupo de los 7, que la organiza, formado además por Lenin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Sokolnikov y Puvnov. Durante la Guerra Civil Tremenda de 1918 a 1920, Stalin es el único hombre enviado por el Comité Central a los frentes más peligrosos para enfrentar a los contrarrevolucionarios. Es fundamental su intervención en la ciudad de Tsarichine, que luego se llamará Stalingrado, para reorganizar las fuerzas y derrotar a los zaristas. Sus victorias le llevan a ser miembro del Consejo de Defensa de la República de 1920 a 1923. Un gran escritor francés, Henri Barbusse, señala que Stalin traslada al campo militar, porque él nunca ha sido militar, pero se convierte inmediatamente en un gran jefe militar, entonces traslada a este campo las virtudes que, según Barbusse, se desprenden del marxismo, dos puntos y abro comillas: prontitud y precisión del vistazo rápido, intuición de los puntos culminantes de una situación concreta, noción de las causas reales y consecuencias inevitables de un hecho cualquiera y del lugar de este hecho en el conjunto, horror por el desorden y la confusión, obstinación inflexible para preparar, crear y coordinar todas las condiciones necesarias para la culminación de un proyecto, una vez este calculado y aprobado. Cierro comillas. Estas son las virtudes del gran bolchevique José Stalin. Severo e incluso brutal con los incapaces, implacable con los traidores y saboteadores, pero intervino a favor de hombres que habían sido acusados injustamente, como Parkomenko, que fue condenado a muerte sin pruebas suficientes e hizo liberar. Es fundamental, para entender estas condiciones terribles a las que hicimos referencia en la clase introductoria y metodológica, considerar la guerra a muerte desatada por los ejércitos zaristas, apoyados por Alemania y los aliados,
que asesinan y cuelgan a decenas de miles de obreros y masacran a más de 100.000 judíos considerados rojos de 1918 a 1920. Los guardias blancos checoslovacos cortan manos y piernas de los prisioneros y los arrojan vivos al Ural y al Volga. A causa de la agresión contrarrevolucionaria, los sembradíos disminuyen en 15 millones de hectáreas y las cabezas de ganado se reducen un 30%. Estallan hambre y enfermedades en las que mueren millones de personas. Los contrarrevolucionarios cortan el suministro de trigo a Moscú desde el Cáucaso Norte para matar de hambre a su población, lo que Stalin impidió en la batalla de Tsarichine, que después, como he dicho, se llamaría Stalingrado en su honor. Ante el terror blanco, la revolución debe mostrarse implacable. Pero como insiste el gran escritor Henri Barbusse, el sistema socialista es humanitario porque procura el bienestar, la felicidad y la liberación de las masas, hasta entonces oprimidas. Aquí damos por terminada esta clase en relación al Stalin constructor del partido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Y bueno, había dos preguntas que han hecho. ¿Puedes quitar el micrófono, por favor? Había dos preguntas que habían hecho mientras estaba la clase. La primera de Federico Valdés, que preguntaba: consulta si se podría estimar la crítica de Trotsky hacia el rol de Kova post intento de revolución de 1905 y su rol fuerte en Bakú. ¿Cuál era la crítica real hacia Stalin y en qué se basaba? No tengo ni idea. En ese momento Trotsky es un enemigo de los bolcheviques y se pasa desde 1900 hasta prácticamente 1916 haciendo todo tipo de críticas a Lenin, al que llama dictador asiático, a la línea del partido, agrupa a todos los enemigos de los bolcheviques dentro del Partido Socialdemócrata, no tiene ninguna crítica en particular a Stalin prácticamente no lo conoce, pero la crítica de Trotsky está enfilada a atacar a Lenin y a la línea de Lenin, a la línea de los bolcheviques. Pero ya digo, desde 1900, desde el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en el que se divide el partido entre bolcheviques y mencheviques, Trotsky está más del lado de los mencheviques que de los bolcheviques, y ahí tengo un libro aquí sobre toda la cantidad de críticas. Este libro recoge todas las cantidades de críticas que hace, y es un libro llenito de documentos, ¿no?, que hace Trotsky a Lenin, ¿no?, y a los bolcheviques. La siguiente pregunta también va en relación con Trotsky. Pregunta a Carlos Laurencio: ¿cuál fue el papel que jugó Trotsky para la formación del Ejército Rojo? Bueno, Trotsky interviene en el comité militar con sus amigos que dirige la toma del Palacio de Invierno, con Antonov, Ovseyenko y otros. Después, en el primer gobierno, que es el primer consejo de comisarios del pueblo, es designado por Lenin comisario del pueblo para las relaciones exteriores, pero después pasa a ser el comisario del pueblo para la defensa y tiene un rol fundamental en crear el Ejército Rojo de obreros y campesinos. Y las dos personas que intervienen de manera relevante en la organización de la guerra es Trotsky como comisario, es decir, como ministro de la guerra y organizador del Ejército de Obreros y Campesinos, y luego como Stalin, que es enviado por el Comité Central a las situaciones más difíciles como por ejemplo la situación de Tsarichín, ¿no? La particularidad de Trotsky es que toma en cuenta, incorpora al Ejército Rojo a 40.000 oficiales que vienen del ejército zarista, pero que son los técnicos, digamos, de la cuestión militar que necesita para encuadrar el ejército, ¿no?
el ejército de nueva creación. Y para controlar a los oficiales zaristas, crea la figura del comisario político en cada unidad. Es una figura que tendrá siempre el ejército soviético y luego el ejército de los países socialistas, y que se incorporó al ejército popular de la República, ¿no? El comisario político, ¿no? Y la verdad es que funcionó. La verdad es que funcionó porque el ejército rojo creado por Trotsky fue capaz de derrotar a los ejércitos zaristas y a la intervención de los ejércitos aliados, que eran de numerosos países, de Alemania, de Austria, de Turquía, de Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, tratando de asesinar en la cuna a la revolución obrera y campesina, ¿no? Jesús pregunta, ¿en qué medida y con qué fin Stalin apoyó la creación del Estado de Israel? ¿Dentro del contexto histórico puede verse tal acción como un error o sería calificarlo como tal como mero oportunismo? Realmente yo investigué este tema hace tiempo porque hice un libro que publiqué en el Viejo Topo sobre la cuestión judía y el sionismo, y traté de descubrir la razón. No está nada clara para nadie la razón. Sin duda, es un error político, pero hay que considerar el elemento de que los bolcheviques tenían simpatía no por los sionistas, pero sí por la población judía del Imperio Ruso, porque los judíos, al igual que los judíos en la España de los Reyes Católicos, o en el reino unificado de Castilla y Aragón, y antes en el reino visigodo de Toledo, siglos antes, se habían convertido en una población minoritaria objeto de una fuerte persecución del poder político, ¿no? Eran un poco lo que se llama los cabeza de turco, los que eran atribuidos de todos los pecados de la sociedad y al poder real, feudal, imperial, zarista. Bueno, lo que le gustaba era quemar, asesinar, masacrar. La palabra para masacrar a la población judía en el Imperio Ruso eran pogrom, el pogrom, que significa puño en ruso, ¿no? Entonces hubo mucha población judía que se acercó a la revolución para acabar con el antijudaísmo criminal del imperio zarista, ¿no? Incluso Stalin dice el antijudaísmo está castigado con la pena de muerte, porque el antijudaísmo, los zaristas, lo expresaban matando a la población civil judía, hebrea, que tenía, digamos, un componente ashkenazí, entre otros, ¿no? Había judíos del Cáucaso, de otra etnia y de otra lengua, no me voy a extender mucho. Pero hay una cercanía, como digo, de los bolcheviques a los judíos. Tal vez esto ha podido intervenir. Lo que pasa es que no supieron entender que no era un Estado revolucionario judío el que se crea en Israel, sino que es un Estado burgués, reaccionario, controlado por la ideología sionista, que es una ideología imperialista europea apoyada por los grandes banqueros judíos, los Rothschild y compañía, con el apoyo del Imperio Británico, para hacer lo que han hecho hasta ahora, es frenar la revolución árabe de liberación nacional y ser una enclave imperialista occidental en tierra de los pueblos de Oriente Medio, ¿no? Y sin duda es un error. No está clara la razón por la que cometieron ese error. Sergi pregunta, ¿cuándo conoce Stalin a Beria? No lo sé, no lo sé. No sé cuándo lo conoce, pero no forma parte de sus amigos de la infancia, pero no sé cuándo lo conoce. Eduardo Arias pregunta, ¿cuál fue el papel de Stalin en la guerra polaco-soviética? Stalin se opone a lo que se convirtió en la batalla del Vístula, porque
el régimen reaccionario polaco de Pilsudski ha invadido la Ucrania soviética. Hay que decir, para empezar, que Stalin, siendo comisario de las nacionalidades, comisario del pueblo, independiza Polonia, ¿no? Lamentablemente Polonia no se convirtió en socialista, el poder cayó en manos de la pequeña feudalidad reaccionaria. Entonces, una parte Tuchachevsky y una parte de los dirigentes bolcheviques pretenden ayudar a la revolución de los trabajadores polacos invadiendo con el ejército rojo Varsovia, ¿no? Stalin se opone y tiene razón, porque una cosa es enfrentar la invasión de los polacos de la Ucrania soviética, lo cual es una guerra defensiva, y otra es invadir Polonia, lo cual es visto negativamente por los sentimientos nacionalistas del pueblo de Polonia, ¿no? Y yo creo que Stalin, según lo que he leído, estuvo en contra de esa guerra, que terminó en una derrota. Fonos pregunta, me falló el móvil y me perdí algo sobre su infancia. ¿Era un siervo y tuvo acceso a la educación? Creo que a lo mejor explicar un poco también el tema este de los siervos, cómo iba, porque a lo mejor es un poco difícil desde aquí. Bueno, el siervo es el sujeto explotado, he dicho antes, del sistema feudal. Cuando estuvimos hablando del materialismo histórico, el feudalismo es un largo periodo, por ejemplo, de la historia de España. Los historiadores serios, no los idealistas conservadores o reaccionarios de la Academia Española, pero los historiadores serios en España consideran que el feudalismo dura desde el final del Imperio Romano hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX y casi a comienzos del siglo XX dura el feudalismo en Rusia, ¿no? Entonces el siervo es el campesino que trabaja la tierra, que no es dueño de la tierra y que no puede salir de la tierra, que recibe una protección del señor feudal, no dispone de su libertad, de su vida, y está condenado a condiciones de máxima explotación. Entonces Stalin no es siervo, pero los padres directamente tampoco, sus abuelos sí. Los padres están en condiciones de salir del servilismo y son la parte, como digo, más pobre, más explotada, más humillada de la sociedad georgiana, que es además una de las regiones más atrasadas de una Rusia ya atrasada. Entonces, Stalin proviene del medio social del servilismo. Espero haberlo explicado, porque me costaría un poco buscar otras palabras para explicarlo. Ser obrero asalariado en condiciones de servilismo es ser una capa privilegiada de la sociedad. El servilismo, la capa superior es la nobleza feudal, los dueños de la tierra. Y la capa explotada es la gran mayoría de la población, que son siervos. En el mundo occidental se llama siervos de la gleba. Espero haber sido claro al compañero y que me entienda. Lucas pregunta, en octubre-noviembre de 1917, ¿cuáles fueron las tareas de la revolución de Stalin? Bueno, Stalin forma parte del grupo de los dirigentes más importantes de la revolución. Está Lenin, está Trotsky y está Stalin. Está en el grupo que organiza el nuevo Estado, que organiza el comisariado del pueblo. Ha salido explotada la estructura de opresión del imperio ruso. Se va a Finlandia, declara la independencia de Finlandia, se apega a los principios de Lenin, que son los suyos. Aquel pueblo que quiere ser independiente, la revolución rusa no le va a obligar por la fuerza a pertenecer al nuevo Estado socialista. Finlandia, la burguesía decide ser independiente, Lenin acude al Parlamento finlandés a declarar la independencia. Y Lenin
dice, es verdad, hemos dado la independencia a la burguesía explotadora finlandesa porque los obreros, dirigidos por los socialdemócratas, no han podido tomar el poder. Leí en alguna ocasión un artículo muy interesante sobre la revolución finlandesa. Hubo una guerra civil y lamentablemente las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas por la burguesía finlandesa, que llamó en auxilio al ejército de Suecia y a los alemanes, al ejército alemán, y aplastaron en sangre, mataron, fusilaron a un montón de revolucionarios finlandeses, y los que sobrevivieron debieron exiliarse en la Rusia soviética. Uno de ellos fue un gran científico y teórico marxista-leninista, Otto Kuusinen, autor o jefe del grupo de académicos que dirigió el manual de marxismo-leninismo. Otto Kuusinen es un superviviente de la contrarrevolución en Finlandia. Entonces, tareas Stalin tiene extraordinariamente, desde la toma del poder hasta que se muere en 1953. Trabajaba, Kautsky, que no lo quería mucho, dice que tiene una palabra en alemán que no puedo decirla si no lo leo. Trabaja tan duro que le crujen los huesos. Tuvo un trabajo terrible, pero su endurecimiento vital le podía haber hecho perder la vida en su niñez o en su juventud, pero le hizo un obrero de la revolución sumamente duro, trabajador y eficaz. John pregunta, ¿cómo se desarrolló la construcción del partido una vez tomado el poder? Esto una vez realizada la Revolución Socialista. El micrófono. Para 1920 el partido crece extraordinariamente, ¿no? Incluso el 90% de los miembros del partido no estaban en la toma del poder en octubre de 1917 y solo los viejos son el 10% del partido. El partido crece porque militantes de varias organizaciones de izquierda que se disuelven pasan al partido, porque muchos oportunistas se acercan al poder, que es lo que pasa siempre. Por eso Stalin dice que el partido se depura, se fortalece depurándose de los oportunistas, burócratas y carreristas cada cierto tiempo. El partido se convierte inicialmente en un partido de gobierno monocolor. Solamente los bolcheviques están en el primer Consejo de Comisarios del Pueblo, donde ya digo que Trotsky es el comisario para la política exterior, Stalin es el comisario para las nacionalidades, Kollontai es la comisaria del pueblo para la protección social, Lunacharsky para la educación, etc. Pero luego hay un acuerdo entre el partido bolchevique y el partido eserista. El partido eserista, o la fracción más a la izquierda, que se llama eserista revolucionaria, llega a un gobierno de coalición. Podía haber sido el gobierno bolchevique un gobierno de varios partidos, como pasa en China. En China está el Partido Comunista, que tiene como 91 millones de miembros, pero hay 7 partidos patriotas, partidos nacionalistas, liberales, conservadores, pero que se ven obligados a respetar la Constitución y las condiciones de la dictadura democrático-popular. Pero el Partido Comunista Chino gobierna con ellos, ¿no? Entonces, los eseristas intentan matar a Lenin, hacen un atentado, matan a 2 dirigentes y ahí se acaba en la dictadura proletaria como partido, como gobierno de varios partidos, porque se convierte en sistema de un solo partido en función de las circunstancias, ¿no? Luego, para formalizar un poco el partido, Lenin en 1924 hace una conferencia sobre los fundamentos del leninismo y poder poner un poco de orden en este partido, que era un partido bastante complicado y que tiene ya tareas fundamentales.
Hay otra cámara encendida, ahora es de Oscar. Sí. Camarada Oscar Héctor Leiva, le pediríamos que quitase la cámara. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hay una pregunta que es muy corta, por lo tanto voy a hacer las dos. Una es que Javier Roca pregunta que cómo se llama el libro referente al rol de Trotsky previo a la Revolución Rusa. Y la pregunta Diego, dice, ¿podría ampliar la formación en el seminario de Stalin? ¿Influye esa formación, si se le puede llamar escolástica, en su actuar y pensamiento? El micrófono. Sobre el rol de Trotsky antes Yo lo que he mencionado es un recopilatorio que hizo la editorial Progreso de Moscú, que se titula Contra el trotskismo, la lucha de Vladimir Ilich Lenin y del Partido Comunista de la Unión Soviética contra el trotskismo. Recopilación de documentos, editorial Progreso, Moscú, 1972. ¿Sí? Este libro contiene una gran cantidad de documentos, ¿no? Documentos que empiezan en 1903 y terminan en 1927. Es una recopilación de documentos. La crítica de Lenin a las posiciones oportunistas de los trotskistas y desenmascaramiento de su labor de zapa, etcétera, etcétera, etcétera. Y son el ordenamiento de materiales sobre el rol de Trotsky, siempre en contra de los bolcheviques, ¿no? No me acuerdo cuál era la otra cosa que han planteado. ¿Te acuerdas? No pasa nada, se repite y ya está. Sí. Diego dice, ¿podría ampliarnos la formación en el seminario de Stalin? ¿Influye esa formación, si se le puede llamar escolástica, en su actuar y pensamiento? En realidad, nosotros damos unas pinceladas convertidas en 8 clases. Esto daría para mucho, ¿no? Porque es un acercamiento rápido. Está muy bien que haya mucho interés. No sé cómo podemos hacer para ampliar, pero sería realmente interesante, ¿no? Porque nos quedamos en pinceladas, en un acercamiento ligero y recomendando una bibliografía que está disponible, ¿no? Y explicando un poco también las fuentes, que son unas fuentes limitadas, ¿no? Yo creo que la vida de esa época de la revolución, de sus dirigentes, da para mucho, ¿no? Entonces, hay quien ha hecho críticas al escolasticismo, está criticado por escolástico, Trotsky le critica como un dirigente sin cultura y sin ideas propias. Yo creo que es una exageración. Yo creo que era, sin Stalin no hubiese habido revolución rusa, eso desde luego, ¿no? Sin duda, la capacidad, digamos, que tiene Lenin teórica es superior, pero la capacidad organizativa de Stalin es superior. La capacidad que él tuvo para organizar a los cientos de pueblos de la Unión Soviética y que viviesen juntos construyendo la revolución no la tuvo nadie. La capacidad de dirigir la construcción económica no la tuvo nadie. La capacidad de aplastar el ejército de Hitler no la tuvo nadie tampoco, ¿no? De manera que los teóricos eran necesarios en un momento, pero luego los teórico-prácticos fueron fundamentales para darle vida y sustento al socialismo y para hacer del socialismo una teoría y unas hipótesis a unas tesis y una realidad absolutamente grandiosa, que ha resuelto problemas que el capitalismo no ha resuelto y no le da la gana de resolver y jamás resolverá. Eso es, pero lo que animo es a que se siga estudiando, ¿no? Masivamente la obra de Lenin, la obra de Stalin, que está completamente ocultada por la burguesía y por sus plumíferos, por sus adláteres, por la izquierda posmoderna y socialdemócrata, ¿no? Absolutamente ocultada. Pero afortunadamente los medios están disponibles
para entrar en un estudio sistemático de la obra de Stalin y de su época, ¿no? Que es de la mayor importancia para que en el siglo XXI aprovechemos de los errores que cometieron y podamos entrar en otra etapa más avanzada de construcción socialista. Cristian La Mesa pregunta, ¿cómo era la relación entre Stalin y Félix Edmundovich Dzerzhinsky? Yo creo que son los viejos bolcheviques, ¿no? Dzerzhinsky forma parte, digamos, como Stalin, de las naciones oprimidas por el nacionalismo ruso zarista, porque Dzerzhinsky es un polaco, Shomian es un armenio, Trotsky es un judío, Stalin es un georgiano. Hemos visto al comienzo de la biografía de Lenin que Lenin era medio ruso, medio alemán, medio calmuco. Es decir, que los bolcheviques, los revolucionarios, pertenecían, digamos, a las capas oprimidas nacionalmente, no solo socialmente, ¿no? Entonces tuvieron una relación muy estrecha. Hay en algún momento una crisis entre Lenin y Stalin, cuando en 1921 el Ejército Rojo entró para derrocar al gobierno menchevique de Georgia, y hay una polémica entre los bolcheviques, digamos, del centro, por así decir, y los bolcheviques georgianos. Entonces Lenin le echa un rapapolvos a los bolcheviques, vamos a decir, del centro, donde está Dzerzhinsky, donde está Orjonikidze y donde está Stalin. Algunos historiadores han dicho, la bronca iba para Stalin, y otros han dicho, no, la bronca iba para Dzerzhinsky, porque fue muy duro con los bolcheviques georgianos que se negaban a entrar en una federación del Cáucaso de varias naciones no rusas, ¿no? Los georgianos querían una república georgiana socialista y hubo allí un debate, ¿no? Un debate. Eso es un poco lo que puedo decir. Jesse pregunta, se dice que Stalin era sanguinario y no seguía las mismas ideas de Lenin. ¿En qué se diferenció el liderazgo de Lenin con el de Soso? Además, ¿cuáles son las diferencias entre las ideas de Stalin y Trotsky? El micrófono. Sanguinario le han dicho, para empezar, Hitler y Goebbels y Goering, ¿no? Luego Churchill, en el año 45, dijo que me gusta mucho Stalin. Haremos una clase final sobre el odio a Stalin, ¿no? Y el uso político del odio a Stalin, que tiene que ver con el odio a Marx, a los revolucionarios de la historia de la humanidad, ¿no? Desde Espartaco hasta Marx, pasando por Prisciliano, el obispo herético gallego, ¿no? Y siguiendo por Tupac Amaru, que fue desmembrado por el colonialismo español en el Alto Perú, ¿no? Entonces, hay que decir que Stalin es cautivado desde el primer momento por las posiciones de Lenin y es uno de los dirigentes del partido que tiene las posiciones más cercanas a su maestro, que es Lenin, ¿no? Cuesta mucho ver las diferencias entre Stalin y Lenin. Stalin es de los constructores del partido desde el comienzo, desde que se funda el grupo Iskra dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, donde se van a agrupar los leninistas, los bolcheviques, ¿no? Incluso la primera obra teórica importante de Stalin, que se llama El marxismo y la cuestión nacional, la hace por orden de Lenin. Y Lenin le escribe a Máximo Gorki, que es un novelista revolucionario famoso, le dice que es un maravilloso georgiano. O sea que hay una identidad política, ideológica y también una subordinación. Stalin está a las órdenes de Lenin. Stalin comparte la visión del partido, de la revolución, de la toma del poder, de la relación con los otros partidos que tiene Lenin.
La diferencia es que Lenin se ve obligado a exiliarse, Stalin consigue mantenerse dentro del imperio zarista, aunque sale fuera un tiempo limitado a la ciudad de Cracovia, ¿no? La antigua capital de Polonia. Se mantienen en continua comunicación. Luego, la diferencia entre Trotsky y Stalin. Para empezar, como ya digo, Trotsky no fue nunca bolchevique, y cuando dice en 1917 y 18 que nosotros los bolcheviques, es un poco estafador, porque Trotsky se mete, es autorizado por Lenin a meterse en el partido cuando él dirige un grupo que se llama Meyaronzi, donde no solo hay trotskistas, sí que hay algunos bolcheviques, algunos revolucionarios, pero que no están dentro del partido, donde está Lunacharsky, donde está Manuilsky, me parece, donde está Joffe, está Radek, los Meyaronzi, parece que son 1000 militantes muy cualificados. Curiosamente, entran en el partido bolchevique en el congreso que dirige Stalin en ausencia de Lenin, ¿no? Que se produce en julio de 1917. Personalmente no tuvieron diferencias. Tengo aquí una gran biografía staliniana, ¿no? Que escribe un admirador de Trotsky. Se puede decir que es un trotskista muy inteligente, escritor, libro muy valioso de Isaac Deutscher, donde dice ya que cuando ya hay una diferencia política dentro del buró político, ya estando en el poder, del Partido Comunista de Rusia bolchevique, Trotsky hace alianza en un momento determinado con Zinoviev y Kamenev. Zinoviev y Kamenev no le dirigen la palabra a Stalin, pero Stalin es muy cordial con Trotsky, ¿no? Hay una diferencia ideológica que es un poco academicista, pero que era muy importante que se resolviese. Es decir, que Trotsky habla de la revolución permanente, como en el año 21, si no recuerdo mal, y Stalin habla de la revolución en un solo país. Y Stalin recibe el apoyo del partido para seguir adelante, sacar adelante su tesis del socialismo en un solo país, porque hay que recordar que la revolución rusa espera casi desesperadamente que la revolución triunfe en el occidente europeo. Además de Polonia, en Finlandia, también en Alemania, en Austria, en Francia, y eso no ocurrió. Verá que la revolución, los obreros en Occidente no pudieron, a pesar de que hubo grandes movimientos revolucionarios en el norte de Italia, con el camarada Gramsci, en Hamburgo, en Múnich, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht son asesinados por los socialdemócratas y la burguesía. No se puede sacar adelante la toma del poder revolucionaria, la revolución rusa se queda sola, no se puede esperar a que los otros países se incorporan y sale adelante la tesis de un solo país con el apoyo de todo el partido. Eso, y luego hay diferencias que se van complicando en la medida de que además la posición de oposición de Trotsky al partido se convierte ya en sabotaje y se convierte en contrarrevolución abierta, ¿no? John hace un comentario que lo voy a reproducir, que dice: en la URSS existió la República Soviética Socialista Hebrea, que si no recuerdo mal estaba por Siberia. Y bueno, Jorge Seijo pregunta: ¿los sucesos de Georgia en 1922 fueron un aplastamiento del nacionalismo reaccionario o fue una violación de la autodeterminación de los pueblos? Tengo entendido que Lenin criticó esa acción de Stalin. El micrófono. Gracias, perdóname, que nunca me acuerdo. La Revolución Rusa ofreció un Israel socialista a la población hebrea. ¿Qué significa un Israel socialista? Es una tierra no habitada por nadie. Así como los ingleses hicieron que los sionistas le quitasen la tierra a los palestinos árabes,
los rusos, la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, les entregó a los hebreos la región autónoma hebrea de Birobidzhan, que está en la frontera entre China y la Siberia rusa, ¿no? Donde hace un frío que pela. Y sigue habiendo una región autónoma de los judíos de Birobidzhan, judíos que disfrutan de su autonomía y que siempre se han mantenido en Birobidzhan, ¿no? Bueno, mira, la cuestión de Georgia era compleja, porque en primer momento quienes toman el poder desde 1918 hasta 1921 son los mencheviques, es decir, son la izquierda enemiga de la revolución, pero hay una complicación que reconocen incluso los antisoviéticos, es que el gobierno menchevique se reúne y acepta la colaboración del ejército inglés que interviene para derrocar a la revolución rusa. De manera que el derrocamiento armado y militar del gobierno menchevique es una necesidad vital que tiene la revolución para no ser derrocado por la intervención militar inglesa y turca. Los turcos toman Batum o Batumi, no sé muy bien cómo se dice, actual capital de Abjasia, y los ingleses, un ejército inglés, interviene para destruir la revolución. Los franceses desde el norte, los alemanes, los japoneses. Entonces, era vital acabar con un gobierno que colaborase con la penetración inglesa. Bien, pero luego se crea un gobierno, además ese gobierno menchevique ha aplastado una insurrección de los comunistas, de los georgianos bolcheviques, que intentan tomar el poder. Los mencheviques fusilan a varios dirigentes del partido bolchevique, es ilegalizado, y además los mencheviques queman las aldeas, las poblaciones, los pueblos donde estaban los campesinos que apoyaban a los bolcheviques. O sea que los mencheviques no eran niños de teta precisamente, eran unos hijos de puta, que recibieron lo que merecían. Ahora bien, se plantea otro problema político, y es que los bolcheviques georgianos, que forman el gobierno obrero y campesino, quieren hacer una república propia dentro de la federación que se está creando. Pero la federación que se crea en 1922, la primera federación, está formada por 4 repúblicas nuevas. Trata desde el año 17 hasta el año 22, hay una sola república, que se llama República Socialista Federativa de Rusia. Eso se va a dislocar para convertirse en 4 repúblicas. Esa República Socialista Federativa de Rusia, la República de Ucrania Socialista, la República de Bielorrusia y la República de Transcaucasia, que incorpora lo que luego fueron las repúblicas soviéticas de Azerbaiyán, de Armenia y de Georgia. Entonces, los comunistas georgianos quieren ser inicialmente ya una república soviética, y ahí es donde se produce un choque entre Lenin y los comunistas también georgianos del centro, donde están Orjonikidze, está Stalin y está Dzerzhinsky. Incluso Lenin se queja y dice, no, hay que hacer concesiones, porque uno de los comunistas georgianos le insulta a Orjonikidze, que es también georgiano, y Orjonikidze le responde dándole un golpe, ¿no? Y dice, no, esto no es una relación entre camaradas. El Lenin se molesta cuando llega esa noticia, ¿no?, de que Orjonikidze ha pegado a un comunista georgiano en Georgia, en Tiflis. Y luego se produce una evolución del concepto de autodeterminación, porque al comienzo el derecho a la separación casi que incluye el derecho a la contrarrevolución, pasa en Finlandia. Pero ya en Ucrania, cuando la Rada intenta separarse, la Rada burguesa,
hay un cambio en la situación, en la posición del partido, porque se establece que el derecho de autodeterminación está subordinado al derecho que tienen los obreros a hacer la revolución. Y eso se confirma otra vez en el caso de Georgia. Primero está el derecho de los campesinos, de los obreros, de los siervos, de las mujeres, explotados por siglos por el zarismo feudal ruso, a ser libres como clase social, y no el derecho de los mencheviques o de la extrema derecha ucraniana a hacer una independencia de mierda, una independencia contrarrevolucionaria, criminal. En el caso de Ucrania el debate se resuelve porque Alemania invade Ucrania y quiere hacer una república, que es lo que hizo Hitler y que es lo que ha hecho ahora la OTAN. La OTAN ha hecho una república fascista en Georgia. No puede haber progresistas que apoyen la falsa independencia de Ucrania. Y quien lo haga es un reaccionario y es un fascista. No hay otra. Porque es apoyar el gobierno de Kiev, que hoy está masacrando a la población del Donbass. Y es apoyar a Bandera, a los banderistas, que fueron colaboradores de los nazis, que querían una Alemania supuestamente independiente, pero antisoviética y anticomunista. Entonces, hay un cambio en la orientación ante la necesidad que tienen los obreros y los campesinos de sobrevivir. Y la historia, desde luego, ha dado la razón a esa orientación. JC pregunta, ¿cuáles fueron las obras eminentemente teóricas de Stalin antes de la muerte de Lenin? Una obra que ya he mencionado, que se llama El marxismo y la cuestión nacional. Una obra tan importante que incluso clérigos reaccionarios, nacionalistas vascos para más señas, la elogiaron como una obra de alto nivel científico. Luego, claro, cuando triunfó el anticomunismo, nadie era capaz de repetir lo que yo había visto en su momento, el marxismo y la cuestión nacional. Eduardo pregunta, ¿en algún momento desde que Stalin comienza en el partido bolchevique hasta el triunfo sobre los blancos en la guerra civil, Stalin esboza las tesis del socialismo en un solo país? No, en el momento de la guerra civil lo que se trata es de evitar que millones se mueran de hambre, romperle la madre a los ejércitos zaristas, depurar el campo propio de traidores, de espías y de oportunistas, fortalecer al ejército rojo, y son problemas tremendos, donde no está la cosa para hacer congresos ni para hacer mucha propuesta política, pero esa tarea, vencer, tarea extraordinaria, se culminó con éxito absolutamente extraordinario. Cristian pregunta, ¿es cierto que Stalin no ayudó en la liberación de Grecia contra el gobierno fascista cuando el ejército rojo arrasaba con el ejército nazi? No creo que tiene que ver con la clase de hoy. Yo he dicho que tratemos de hablar un poco de lo que hemos tratado, ¿no? Pero los comunistas crean el ELAS, en 1944 los comunistas griegos toman el poder y son los ingleses los que intervienen en contra de los comunistas. Lo que pasa es que entre Churchill y Stalin hay una separación en zonas de influencia y lamentablemente la guerra civil que lanza el Partido Comunista griego después de la derrota de los alemanes está dentro de la zona de influencia inglesa, ¿no? Yo creo que hoy habría que preguntar a los queridos camaradas griegos qué evaluación hacen de esa guerra civil, ¿no? Porque hay que decir también que Tito cerró la frontera para que se pudiese refugiar en Yugoslavia el ejército comunista griego, que fue derrotado por la burguesía griega y por los británicos, ¿no? Y luego la Unión Soviética sí recibió a miles de exiliados comunistas griegos, ¿no? Y afortunadamente hoy el Partido Comunista griego tiene mucha influencia entre las masas, tiene mucha fuerza política en ese país.
John antes preguntó por la organización del partido una vez triunfó la revolución y ahora dice, se aclara, más bien me refería a las relaciones con los sindicatos, con los campesinos, con las nacionalidades en la construcción del Partido Comunista. Bueno, es todo un tema eso, ¿no? Es un tema muy complejo, porque están los soviets, están los sindicatos, están las repúblicas. Fíjate que el partido entra a crear, a liberar nacionalmente a países muy diversos entre sí. Está la creación de un ejército, está la creación de la Internacional Comunista, se producen todo tipo de debates y todo tipo de tareas. Entonces, en el 10º Congreso del partido, dentro del Comité Central, hay un debate muy fuerte entre, por un lado, Kollontai y me parece que Tomsky, que son los dirigentes de los sindicatos, que le exigen al partido que toda la decisión política, o mejor dicho, la dirección económica del país pase a manos de los sindicatos. Se crea otro grupo que se llama del centralismo democrático, que apoya esta posición de estos dos dirigentes de los sindicatos, Alejandra Kollontai y Tomsky. Esta posición entra en minoría y frente a ellos está Trotsky y sus amigos, que rechazan completamente esta posición, ¿no? Lenin y la mayoría y 11 miembros del Comité Central tratan de buscar una posición intermedia, porque incluso Trotsky plantea la disolución de los sindicatos, la militarización de los sindicatos. Entonces, Lenin busca una situación intermedia entre la posición Tomsky-Kamenev, apoyada por el grupo del centralismo democrático, y la posición de Trotsky, ¿no? Eso es un debate, puede ser el año 1922, me parece. Al final, el debate no termina muy bien. Lenin acusa a los dirigentes de los trabajadores, de los sindicatos, perdón, de ser unos anarcosindicalistas y de cuestionar el gobierno obrero campesino y de cuestionar la dictadura del proletariado. Y se toma la decisión. Curiosamente es Trotsky el que lleva al partido a que decida prohibir las fracciones organizadas dentro del partido, ¿no? Eso en relación a la organización de los sindicatos. Los sindicatos siguen existiendo, pero no se cumple lo que pedía ese grupo de minoría. Pero además dentro del partido se acaba con el derecho a fracciones, ¿no? A expresión de críticas incluso después del centralismo democrático, que es como se toman las decisiones allí, ¿no? Es muy compleja. Además el partido va creciendo, se crea y se mezclan las organizaciones, la tarea de partido con la tarea de gobierno. Por ejemplo, donde todo está por hacer. Ya hablaremos sobre la cuestión de las nacionalidades y de la liberación nacional, que es otra de las tareas extraordinarias de Soso, de Kova, de Stalin, de Dugashvili. Él tiene que llevar adelante, crear la comisaría del pueblo para las nacionalidades, y su infraestructura es una mesa, no tiene más que una mesa. Y tiene que organizar en base a expertos de todas las nacionalidades, diversas secciones para administrar una población enorme, que es prácticamente la mitad de la población de lo que había sido Rusia antes, ¿no? Porque el 45% de esa población son lo que se llaman naciones halógenas, es decir, no rusas. El 55% son rusos, el 45% son desde polacos, bielorrusos, hasta pueblos nómadas que no tenían ni alfabeto ni nombre en los confines de Siberia, ¿no? Y tienen que organizar una verdadera revolución cultural, la alfabetización de esos pueblos, la creación de alfabetos a pueblos
que nunca habían tenido un alfabeto escrito. Es algo absolutamente inaudito, ¿no? Yo creo que eso no puedo abarcar hasta donde llegan mis conocimientos la complicación de un partido que iba creciendo, que llegó a plantearse gobernar con otros partidos, pero que al final se convirtió en un partido único, ¿no? Juan Salvador pregunta, ¿cuál era la posición de la Revolución Soviética en torno a la sexualidad y disidencias? Lo pregunto porque tengo entendido que al principio estaban abiertos a estas nuevas ideas, pero luego volvieron al conservadurismo sexual de la década de los 30. ¿Qué papel tuvo Stalin en este tipo de situaciones o en la situación del divorcio, por ejemplo? Lenin tiene una tarea sobre la sexualidad. No sé exactamente qué significa una posición conservadora cuando hay millones de personas que están muriéndose de hambre. No sé qué parte hay en la vida humana sexual cuando no se plantea el placer y el desarrollo vital, sino que no tengas comida y te mueras de hambre. Yo no sé si alguien es capaz de ponerse, o si el compañero es capaz de ponerse en posición ante las circunstancias extraordinarias de esa época. Es decir, hay millones de campesinos que son analfabetos y que están hundidos en la profunda oscurantismo religioso, que es religioso griego ortodoxo, que es religioso musulmán, budista, hebreo, etc. Una gran parte de la población es analfabeta. Han existido hasta 1912 siervos, que es algo muy parecido a esclavos. Es decir, no estamos en el año 2020, sino que estamos en circunstancias extraordinariamente difíciles. Ahora, normalmente en este mundo, bajo la presión burguesa, suele ser bueno acusar a Stalin de ser conservador y de muchas más cosas, ¿no? Pero las circunstancias son de una complejidad extraordinaria. Ahora bien, habría que hacer un curso, una explicación, una investigación sobre la liberación de la mujer campesina, de la mujer más explotada en el mundo musulmán ruso, en el mundo hebreo, en el mundo cristiano, cómo se incorpora a la vida y cómo fueron produciéndose revoluciones también en el campo social, moral, de la conciencia, cultural, etc. Pero hay que decir que ese pueblo heroico, esos pueblos, esos cientos de pueblos, derrotan al ejército, a los ejércitos invasores, y luego van a hacer algo que nadie ha hecho en la historia. Es construir una economía industrial avanzada, no en base a esclavos, sino en base al trabajo libre, y reproducirse, ¿no? O sea que me parece que, aún así, yo creo que tuvieron tiempo para hacer una revolución sexual y crear una vida feliz, fértil, sobre la que se construyó la liberación de los pueblos oprimidos y colonizados del tercer mundo, y otra cantidad de milagros que en ningún momento la humanidad había creado hasta ese momento. Aquí me gustaría añadir, desde Volver a Marx, que efectivamente sí estamos preparando y sí tendremos un curso dedicado al tema de la cuestión de la mujer, donde efectivamente también aparecerá todo esto, no porque la sexualidad solo nos afecta a nosotras, sino porque normalmente el problema o la problemática en relación con esto sobre todo nos afecta a nosotras, pero decir que sí, que es un curso que estamos trabajando, porque es un curso complejo, pero que estará, y que cuando esté, pues podremos responder con bastantes más datos a todo esto, que tampoco fueron cuestiones sencillas, porque como bien ha explicado el profesor, es una época difícil. Y tampoco es una cuestión de una sola persona, sino que hay debates profundos. Entonces creo que, bueno, que estaremos a ello y esperemos estar también a la altura para dar respuesta a todas estas dudas. Y voy a la siguiente pregunta. Ramil Lesca pregunta, la votación que dice el profesor se dio unos meses después de la muerte de Lenin, en abril de 1925. John, continúa, Isaac Teucher, o como se escriba, el autor del libro de Stalin, decía que Trotsky era un revolucionario freelance. No sé.
¿Qué más hay por aquí? Bueno, siguen comentando sobre esto. Aquí recomiendan un libro que se llama Halbart Trotskismo o Leninismo. Bien. Aquí hay una. ¿Cuál fue la posición de Stalin ante la NEP? Y disculpadme por un momento que me he perdido, lo siento. No, no te preocupes. Muchas gracias, Carmen. Yo también espero con mucho interés el curso sobre la Revolución Socialista y la liberación de la mujer, ¿no? La nueva política económica es apoyada por todo el partido, ¿no? Lenin está en vida y Stalin... Yo creo que Stalin y Lenin son partidarios de prolongar la nueva política económica, pero lo que ocurrió de manera objetiva es la política criminal de acaparamiento del cereal, del alimento fundamental para dar de comer y sacar de la hambruna a la población por parte de los kulaks, que son los grandes propietarios, y el partido pasó a la política de la colectivización agraria y a la política de la planificación industrial. A la construcción económica planificada de la industria, ¿no? Lenin ha muerto. Lenin no muere en 1925, sino en enero de 1924. Hay una primera tarea constructora económica de Lenin, pero la gran construcción, que es un hecho inédito completamente en la historia de la humanidad. Jamás se creó tanta riqueza como en la industrialización acelerada y planificada, que permitió además a la Unión Soviética derrotar al ejército mecanizado ultramoderno de la época de Adolfo Hitler, de Goebbels, de Göring y de la burguesía alemana. Si no llegan a lanzar la industrialización acelerada con un esfuerzo inmenso del proletariado soviético, hubiesen sido completamente aplastados por el ejército criminal, pero altamente moderno y desarrollado de Alemania, que era el país más industrializado de Europa y del mundo de esa época. Bien, parece que no hay más preguntas y pues esto ha sido un poco todo, ya son -5, de todas formas tampoco quedaba mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profesor, muy interesante todos los aportes, tanto de los compañeros que participan a través del chat como, por supuesto, en la ponencia del profesor, y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, querida Carmen, y a los queridos camaradas, queridas, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos, camaradas de Honduras. Saludos, excelente, muchas gracias, compañero. Desde Argentina también, saludo grande. Saludos desde el calor de Andalucía. Saludos desde Perú y muy interesado por el próximo curso de feminismo porque en América Latina hay mucha hegemonía del feminismo liberal. De Ecuador, muchas gracias. Saludos. Saludos, José Antonio. Saludos, Sergio. ¿Tú venís de ahí? Ay, ya no me he bajado. Saludos desde México. Saludos. Padre de Lucio Cabañas. Muy interesante el curso. Una foto de la bola peinándome en el cuarto de baño. Ay, 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 ay. Ya.